y me toca conectarme manejando, digámoslo así. Pero quisiera saber si, pues obviamente uno leyendo y haciendo el paso a paso de las clases, pues obviamente lo que toca, se puede presentar el proyecto final, ¿no? Sí, el proyecto final es necesario para que ustedes obtengan el certificado, pero también para que puedan de pronto pasar el curso, es necesario que realicen todas las actividades. Recuerden que en la primera clase yo les explicaba que las notas se sacaban o había de pronto tres notas grandes que salían, que uno era el saber, que el saber es como el promedio de todos los cuestionarios. La otra nota grande era el hacer, que dentro del hacer estaba el proyecto y los talleres, que todo tiene que quedar en el Drive. Y la otra nota grande era el ser, que era donde yo evaluaba la participación en clase, sí, esos aspectos, y la asistencia. Entonces, más allá de pronto de presentar el proyecto al final, también es necesario que hagas los talleres, porque también es importante, pues principalmente por el aprendizaje, pero también porque con subsidio ellos son los que tienen el acceso al Drive y ellos revisan. O sea, yo puedo sacar una nota, pero ellos también entran a revisar que ustedes hayan cumplido con todos estos requisitos. Entonces, si de pronto ahorita el fin de semana, si de pronto tienes más tiempo, adelántate en los talleres y en los trabajos que hemos hecho, porque sí es importante, pues, para ellos revisar eso. Hay que hacer una evidencia clase a clase en el Drive. No es clase a clase. Por ejemplo, la clase antepasada no hicimos ningún trabajo, pero el resto de las clases, si revisas los videos, sí hay como mapas mentales o desarrollo de talleres, eso sí los debes tener en tu Drive. Ok, ok, gracias.
Bueno, mientras de pronto hay más gente conectada, que solo vamos en el momento, voy a contarles así como rápidamente, rápidamente de pronto qué vamos a hacer hoy. Profe, se oye bajito. Ahí ya me escuchan mejor. Sí, señora. Gracias. Les decía que les iba a contar qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a em, vamos a hacer el cuestionario número 2. Vamos a hacer un repaso chiquito. Antes de hacer el cuestionario número 2, en ese cuestionario número 2 vamos a evaluar temáticas como la profilaxis para las víctimas, que era el paso 7. El paso 6, la profilaxis, y el paso 7 ya es como todo lo referente a VIH. Entonces son el paso 6, el paso 7 y todo lo relacionado con cadena de custodia. Después de eso vamos a hacer como una socialización del taller que se dejó ayer. em, y ya hoy el tema es toda la atención a las víctimas de violencia sexual, pero ya en el marco del conflicto armado en Colombia. Es una pregunta, ¿actualizaste las diapositivas? Las de, no recuerdo cuáles están ahí. Pues para hoy no vamos a trabajar con las diapositivas, pero hasta ayer sí estaban actualizadas. De todas formas, vamos a Ah, también a retomar si tienen alguna duda sobre todo lo de anticoncepción de emergencia, objeción de conciencia. Si tienen alguna duda, retroalimentamos, aunque igual al final de este módulo, ya empezamos el otro módulo, el módulo 3. Al final del módulo 3 hacemos otra retroalimentación para igual que contesten el cuestionario. Voy a dejarles por acá el link de asistencia. Y también me pidieron ayer en una reunión que llamara asistencia. Entonces, además del link, voy a llamar asistencia, ¿listo? Entonces me contestan, porfa. Acosta Nancy Juliet. Tenemos acá Sara y Giselle, Alfonso, Claudia Lucía Álvarez, Presente. Miguel Ángel Benavides, Yuri Paola Bernal, Deiber Alejandro Cadena, Presente. Dianis Patricia Calderón, Jennifer Dayan Calderón, Judy Alexandra Cañón, Joana Castañeda, John Castro, Lilibet Contreras, Olga Lucía Cortés, presente, profe. Diana Carolina Daza, Buenos días, presente. Luz Miriam de la Pava, Andrea Díaz, Karen Estefany Díaz, Julio César Díaz, Gladys Angélica García, Ruby Yolanda Garzón, Lady Maritza Gil, Andrea Díaz Cano, Andrea Díaz Cano, a ver, Cano, Andrea, listo, Andrea. ¿Quién íbamos por acá? Lady Maritza Gil, Laura Estefanía Gómez,
Presente, profe, buenos días. Heidi Alejandra Gómez, Presente, profe. Yurani Gómez, Julián Eduardo Gómez, Dani Corina González, Yolima Ibagué, Indy Milena Ibáñez, Lina Marcela Jiménez, Laura Cecilia Jiménez, María Paula Jiménez, Ingrid Paola Lambertino, Lady Vanessa Leguizamón, Edilberto Medina. Alberto sí está por acá. Presente, profe. Listo. Yuri Andrea Molina. Luisa. Presente. Listo. Luisa Fernanda Morales. Buenos días, presente. La Luisa. Karen Viviana Ocampo. Presente. Jessica Pilar Oviedo. Presente. Isabela Páez. Lady Giselle Patiño. Presente, profe, buenos días. Díaz. Vivian Paola Peña. Karen Alejandra Perilla. Presente. Sandra Rocío Prieto. Presente, profe. Claudia Maritza Quintero. Buenos días, presente. Yes. Cristian David Rangel. María Alejandra Rodríguez. Natalie Rodríguez. Neidy Rojas. Diana Romero. Diana Patricia Sánchez. Jenny Sandoval. Ruth Cerrato. Presente. Paola Sora. Julie Marcela Trujillo. Viviana Valentina Vargas. Mayerly Vega. Daisy Velosa. Mayerly Joana Villamil. Bueno, profe, presente. Buenos días. Y Ana María Wilches. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer una retroalimentación chiquita para que ustedes puedan contestar el cuestionario del módulo 2 y ya después de eso arrancamos con el resto de los temas. Entonces regáleme un segundo. Les voy a llamar. La idea es que contestemos unas preguntitas y ahí vamos repasando y aclarando dudas. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla ahí?
Sí, señora. Sí, profe. Señora. Listo. Entonces comencemos por aquí. Tenemos a Sandra Rocío Prieto. Primera pregunta. Entonces, según el paso 6 de la resolución 459, el cual habla sobre asegurar la profilaxis sindromática para infecciones de transmisión sexual, es correcto decir que, Sandra, primero, se debe aplicar a todas las víctimas la vacuna contra hepatitis B sin importar cuándo ocurrieron los hechos. B, se debe aplicar vacunación antitetánica en todos los casos de agresión sexual. O C, se debe realizar una prescripción inmediata de profilaxis sindromática para ITS en todos los casos de asalto sexual. ¿Qué dice Sandra? Respuesta a la C. La C. Vamos a ver, ¿por qué no la A y la B? La B. De pronto, por qué no siempre se pone la vacuna de la hepatitis? Pues yo escogí la C porque es como la más congruente, la que encierra como todo, ¿no? Ujú. Digamos que no se aplica a todas las víctimas la vacuna como tal. Recuerden que para hepatitis B tenemos dos manejos. Una es la vacuna y la otra es la gamma globulina. La vacuna como tal se aplica cuando el asalto sexual, sí, o la violación ocurrió en las primeras 72 horas. Sí, después de pronto la víctima consulta después de ese tiempo, se administra solo la gamma globulina, pero durante esas primeras 72 horas sí se aplican las dos. Pero entonces no es a todas las víctimas, como dice la opción, sino a las que consultan antes de las 72 horas. Y la vacuna del tétano em, no se aplica en todos los casos porque recuerden que hay personas que de pronto ya tienen la vacuna del tétano por alguna situación. Por ejemplo, personal de la salud lo debemos de tener. Entonces hay que revisar también el esquema de vacunación. Entonces sí, la correcta es la C, porque en todos los casos de asalto sexual se tiene que formular la profilaxis. Bueno, ahí esa era la correcta. Listo, la pregunta número 2. Entonces, Lady Patiño. Pregunta número 2. Según el paso 7, también sobre la profilaxis, es incorrecto afirmar que, primero, es inaceptable en cualquier retraso en la prescripción y suministro de profilaxis para VIH-Sida cuando esté indicada. Segundo, siempre está indicada en todos los casos de asalto sexual que consultan dentro de las primeras 72 horas. O tercero, se considera riesgo considerable para VIH cuando la víctima tuvo exposición con alguna mucosa, con saliva, lágrimas o sudor. ¿Cuál es la incorrecta de ahí? Lady. Lady está por ahí. Pronto contestó algo en el chat. La 3 es la incorrecta, dice Lady. Entonces, sí, la 3, porque el resto son verdaderas. Siempre no se puede retrasar la prescripción si está indicada y siempre se va a indicar profilaxis cuando la víctima consulta en las primeras 72 horas. Sé qué le pasó a esto hoy. La respuesta es la tercera. Listo. Tercera pregunta. Miremos aquí para quién.
Iremos para Diana. Diana Daza. Según el paso 7, se debe asegurar que la víctima egrese con el tratamiento antirretroviral desde el servicio de urgencias. Recuerdan que hablábamos sobre que teníamos que asegurarle los medicamentos al paciente, no tener que formularlos para que los reclamara en la EPS, sino formularlos ahí. Entonces, Diana, ¿es verdadero o es falso? Es verdadero porque si se aseguran desde un inicio. Así es. Entonces, el paciente egresa con su frasquito de antirretrovirales en tabletas si son adultos, en jarabe si es un niño. Entonces, sí es verdadero. Listo. Pregunta número 4. Entonces, para Laura. Laura Gómez. Laura, Hola, profe, según, buenos días. ¿cómo estás, Laura? La dosis, según este paso, el de profilaxis para VIH-Sida, durante la consulta inicial, las dosis y tipo de medicamento va a depender si la víctima es adulto o es niño y si según el peso, si el paciente es mayor a 30 kilogramos o menor a 30 kilogramos. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadera. Listo, muy bien. Siguiente pregunta. Para Karen. Karen Ocampo. Las siguientes son algunos de los requisitos. Esta ya es sobre el sistema de cadena de custodia. Entonces, eran los requisitos que debían cumplir los elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces, esta evidencia A tenía que ser auténtica, tenía que tener una capacidad demostrativa, verificación, tenía que ser íntegra y tenía que tener acceso a la justicia. B, autenticidad, capacidad demostrativa, identidad, integridad. Teníamos que tener cuidado con la preservación, con la seguridad. Se tenía que hacer un registro y tenía que ser continuo. Lo que les hablaba de entregar turno a turno la evidencia, si estábamos en un servicio donde no teníamos como medicina legal. O la última opción, tenía que ser auténtica, tenía que tener una objeción de conciencia, tenía que mantener una preservación, seguridad, registro y continuidad. Cuéntanos. Es la B, ¿no? Porque pues digamos que siempre hay que mantener, pues la cadena tiene que ser, debes llevar también como un seguimiento, ¿no? Entonces es importante como mantenerla siempre en, pues digamos como con todos los requisitos, preservando siempre la seguridad del bueno, de la persona que en este momento ha sido como objeto de violación y adicional, pues tener como un seguimiento periódicamente. Entonces, turno a turno, digámoslo, si fuese en el servicio de urgencias, turno a turno estar haciéndole pues el seguimiento correspondiente al proceso. Listo, Karen. Muy bien. Listo, con este repaso yo creo que ya quedan preparados para presentar el cuestionario. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que de pronto necesitemos reforzar algo más? Disculpe, profe, ¿cuál es la respuesta de esa, perdón? Ahí era la segunda. Ahora nos devolvemos. Ahí era la segunda, era porque teníamos, como nos decía Karen, teníamos que mantener una continuidad. Entonces ahí era la segunda opción. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a contestar el cuestionario del módulo 2. Voy a dejárselos aquí en el link en el chat. Tienen 15 minuticos para contestarlo. De todas formas, yo voy a estar acá.
esa actividad estuvo súper, dice Ruth. Me alegra que les guste. Vamos a tratar de hacer el repaso así con los cuestionarios que quedan. Listo, ya les dejé el cuestionario número 2, son las 8:33. Tienen 15 minuticos para que contesten su cuestionario. Cualquier duda, aquí estoy. Por aquí alguien alzó la manito. Andrea. Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Ya les estoy copiando ahí de nuevo el cuestionario, el link.
Hola Luisa, tienes la manito alzado. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta pequeñita. Es que el formulario anterior, ¿cómo sé yo que yo lo hice, pero entonces no tengo guardadas las respuestas? ¿Cómo sé que sí quedaron guardadas o que sí aparece el comprobante que lo realicé? Del cuestionario número 1, Sí, señora. ya reviso y ya te cuento. Muchas gracias. Luisa, sí aparece tu cuestionario pasado, que aparece que lo resolviste. Muchas gracias, profe. Listo. Profe, digamos cuando uno hace el cuestionario y sale como ver resultados, guardar mi respuesta, ¿toca hacerle algo más o solo responderlo y ya? Yo hablando sola. Sí, te contaba que tienes que darle guardar respuestas. Profe, entonces, ¿será que su merced podría mirar los míos? Porque yo no le di guardar a ninguno. Heidi, ¿sí? Profe, Sí, sí, yo señora. no leí el primero guardar. A mí también me pasa lo mismo, yo tampoco les he dado guardar respuestas. Vengan, mira, Pasa tranquilos. igual. O ahí toca volverlos a hacer o... Ya revisamos, a ver. Este es el número 1. Este es del módulo 1. Ustedes ven mi pantalla ahí, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Entonces, aquí está Diana. Estas son las personas que lo contestaron, que quedó guardado. Diana, Claudia, Laura, Karen, Ruth, Lady, Karen Alejandra, quedó 2 veces. Lady, ¿qué profe? Es que acá hay varias ladies.
Karen, Lady Maritza, y aquí está el número de documento. Lady Maritza Gil. Karen Alejandra, Karen Viviana, Laura Estefanía, Mayerly Joana Villamil, Heidi Alejandra Gómez, Ana María Wilches, Luisa Fernanda Morales, Lady Maritza Gil otra vez, Isabela Páez, Claudia Lucía, Sandra Rocío, Lady Giselle, Jessica Pelar, Dave, Julie Marcela Trujillo, Edilberto, Julie Marcela Trujillo otra vez, Andrea Díaz, Gladys, Yurani, Ingrid Paola, Julián Eduardo, Jennifer, Miguel Ángel, Yuri Andrea y otra Yuri Andrea. ¿Quedaron todos? Profe, yo no aparezco, Olga Lucía Cortés. Olga Lucía. No quedó guardado. Toca que lo presentes otra vez. Tienes que darle guardar respuestas. Pero entonces ya, déjame ver. Pero ya le había dado guardar, de hecho quedó guardado en mi Microsoft. ¿El primero o el segundo? Este que les estoy mostrando acá es el primero. Pero si no apareces. Ven, pero el primer cuestionario, ¿cuándo fue? Es que eso es lo que me confunde, porque yo estaba en todo, pero pues no sé si es que he hecho mal las cosas. El primero fue el cuestionario que nos pusiste sobre el caso. Sí, que hicimos un repaso del caso y después hicimos el cuestionario. Eso No, fue fíjate que el cuestionario el yo no lo 9. hice. Entonces, sí, El eso era mi preocupación, porque no sé, me perdí eso que estoy acá siempre pendiente, pero pues no me llegó, qué pasó, me confundí, no sé, porque ese primero no, yo me acuerdo que hicimos el cuestionario y yo de hecho lo dejé en el drive, en mi drive de Sí, las clases. tranquila, igual como ahí está tu asistencia, ahí al correo donde te envían los links de las clases, pide que te envíen el cuestionario número 1. Ahí te lo envían. O sea, no es el mismo del caso. No, es que el caso fue como el repaso. Digamos que lo que hicimos ahorita con esas diapositivas y eso fue como ese repaso. Y después de ese repaso sí les envié el link, así como ahorita. Pero no te preocupes, como tú estuviste en la clase, solo es que lo contestes y ya. Listo, yo les escribo entonces al correo, ¿verdad? Me dices a donde nos envían las clases. Ajá, sí, señora. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Es que Sí. le respondí desde el computador y cuando le doy guardar mi respuesta me hace como ingresar con una cuenta, pero no sé si quedó, o sea, ¿tengo que entrar con esa cuenta o...? Ya revisamos. Sí, profe, es que cuando uno va a grabarlo necesita tener una cuenta demostrada en Gmail para poderla grabar, que te quede grabado. Entonces tendrías que abrir una cuenta tuya con Gmail para que te pueda entrar el form. Con Outlook. Ajá, sí. Con Hotmail. Sí es. Mire, estos son los que van hasta el momento que han contestado. Si quieres, guarda de pronto el link del cuestionario y cuando tengas ya acceso a tu correo Hotmail, cuando lo hayas creado, pues vuelves y lo contestas. Estos son los que quedaron grabados hasta hoy. Son 21. Y aquí, ¿cuántas personas somos conectadas? 23. Entonces hay 2 personas que no quedaron grabados o no lo han contestado. Entonces aquí dice que Sandra Rocío, Claudia Maritza, Mayerly Joana, Heidi, Olga, esta vez sí ya quedó guardado, Diana Carolina, Luisa Fernanda, Ana María Wilches, David, Sandra Rocío, Laura Estefanía, Jessica Pilar, Karen Viviana, Lady Giselle, Nancy Juliet, Yuri Andrea, Claudia Lucio Perilla, Claudia Lucio Álvarez, Karen Alejandra Perilla, Jessica Pilar Oviedo y Edilberto Medina son las personas que lo contestaron hoy. El resto de pronto no quedó grabado todavía, entonces por favor revise.
Buenos días, profe, pues ahorita lo que te mostraba que me decía que iniciar sesión, yo le di iniciar sesión con mi cuenta de Gmail, pues si alguno está en el mismo proceso, ¿no? Y a Gmail me enviaron un código de verificación para poder ingresar a Microsoft. Entonces, si alguien Ok. está como en ese mismo proceso, que lo pueda validar así para ver si, porque ahora sí ya me aparecen las respuestas guardadas. Entonces, de pronto les pueda servir por ese lado. Listo, Juliet, vale, muchas gracias. De A todas ti. formas, si quieren, copien el link y lo van contestando en el transcurso del día, de pronto para no detenernos, pero gracias por la info, Juliet. Listo. Entonces, quiero que ahorita me cuenten si tienen de pronto alguna duda sobre la temática de ayer de objeción de conciencia o de interrupción voluntaria del embarazo y que hagamos una retroalimentación sobre el taller. Bueno, entonces, el taller que dejamos ayer era sobre la ley 1146 del 2007, que hablaba sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, por aquí de pronto habíamos quedado como en Karen. Luisa, cuéntanos el primer punto. ¿Cuál es el objetivo principal de la ley? Bueno, espérame que yo tenía aquí abierto mi... Listo. Bueno, el objetivo principal de esta ley es el que trabaja en la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. O sea, toda la ley se enmarca en cómo es el proceso en el caso de los niños, niñas y adolescentes en el tema de violencia y abuso. Ok, listo. De pronto nos quieres contar el 2 de paso, según el texto, cómo se define la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Bien. Se define como todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, donde se utiliza la fuerza o cualquier forma de coerción, ya sea física, psicológica o en algunos casos pues también emocional, y siempre pues aprovechando esas condiciones pues, de desigualdad, de indefensión, de poder, y a veces pues las relaciones que se tienen entre la víctima y el agresor, ¿no? Pues porque los niños son más indefensos, son más vulnerables, entonces ese es como ese segundo punto. Listo, Luisa, muchas gracias. Vamos entonces Bueno. por aquí con Olga Cortés, en el tercer punto. ¿Quiénes integran el Comité Asesor Interinstitucional para la Prevención de Violencia Sexual en este tipo de población? ¿Estás por ahí, Olga? Profe, discúlpame, era que estaba escribiendo el correo para el formulario. ¿Quiénes integran? Sí, el tercer punto. Son los miembros que integran el Comité Asesor Institucional para Prevención. Profe, no lo tengo claro. Discúlpame, pero eso no lo tengo claro. O sea, es que te voy a decir la verdad. Yo vi toda la clase, pero pues no vi ese formulario y por eso yo te preguntaba esta mañana que no me había llegado el link pues de ese repaso, ¿sí me hago entender? Eso era lo que me tenía a mí como confundida. Yo de hecho fui la primera que te escribí en el chat.
Pues la clase de ayer estaba grabada y Sí, ahí como al final de la clase sí, yo estaba vi como que donde estaba el enviaste, material. de hecho yo, sí, profe, discúlpame. Yo Bueno, le tomé tranqui. captura, pero pues disculpa. Listo. Heidi Alejandra Gómez, cuéntanos el tercer y el cuarto punto. Bueno, profe, yo puse, el tercero pues puse el ministro de Protección Social o el delegado que ellos eh, consideren. El ministro de Educación Nacional, el ministro de Comunicaciones, el director de Institución Colombiano del Bienestar Familiar, eh, mm, la Fiscalía General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director de Institución Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura. También aparecía que había un representante de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Psicología, Pediatría y Sexología y un representante de la organización de no gubernamental que tenga por finalidad la prestación del servicio de protección de niños, niñas y adolescentes. Eh, Profe, yo traté de resumir lo que más podía de cada función de cada funcionario, Ujú. pero pues había cosas importantes que no sabía cómo resumirlas. Listo. Entonces, el ministro de Protección Social, ¿continúo o...? Sí, continúa, te voy a Bueno. preguntar sobre las funciones. Es el encargado de formular políticas y programas de las entidades responsables y relacionadas con la prevención de la violencia sexual y la atención integral del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El ministro de Educación Nacional pues se le evalúa semestralmente la situación del abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes con el fin de realizar un diagnóstico claro al problema. El ministro de Comunicaciones pues recomienda la adopción de medidas que permitan la coordinación interinstitucional e intersectorial para así garantizar la detección, la prevención y la atención integral en los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual. El director del Instituto Colombiano del ICBF propone acciones conjuntas para la sensibilización y capacitación de las entidades y de la sociedad respecto a la prevención y denuncia de los casos de abuso sexual. La Fiscalía General de la Nación pues evalúa los programas de educación en salud sexual y reproductiva dirigida a los niños, niñas y adolescentes con el fin de garantizar la prevención de la violencia sexual. El Procurador General de la Nación propone y gestiona con el Ministro de Protección Social lo relativo de la vigilancia epidemiológica del abuso sexual. El Defensor del Pueblo pues hace recomendaciones sobre el contenido del material de apoyo empleado por los programas de salud sexual y reproductiva dirigida a los niños, niñas y adolescentes. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace recomendaciones sobre el contenido de la Cátedra de Educación para la Sexualidad que se impactará en las facultades de Ciencias Sociales, de la Salud y de la Educación que orienten hacia el cuidado, la prevención y la detención del abuso sexual. Bueno, en los niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional, pues entonces presentar semestralmente ante la Comisión Séptima de Senado de la República y la Cámara de Representantes un informe acerca de las acciones adelantadas en torno al objetivo de la presente ley y los resultados de la misma. Y por último, el representante de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Psicología, Pediatría y Sexología en este comité, pues, darán su opinión de la organización y agendamiento del trabajo anual. Como mínimo, constituirá subcomité de atención de prevención y comunicación. Listo, Ya. muchas gracias.
Continuemos con algo que me parece súper importante y es sobre qué obligaciones tienen las instituciones educativas en la prevención. Entonces, miremos por aquí, ¿quién más está? Deiber. ¿Qué obligaciones tienen las instituciones educativas? No sabe, no responde Deiber. ¿Quién le quiere ayudar a Deiber? Por aquí alguien alzó la manito. No, profe, yo quiero. Listo, cuéntanos. Bueno, entonces dice, las obligaciones que tienen las instituciones educativas en relación con la prevención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, denuncia del abuso sexual en los educandos dentro y fuera de las instituciones educativas. Es decir, que tienen que hacer campañas de promoción pues, de la detección del abuso sexual. Y leo también la de los docentes. Es importante que los docentes estén obligados a denunciar cualquier signo de violencia o tipo de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, porque tienen una responsabilidad ética y profesional. Una de las grandes funciones es la protección y bienestar de sus estudiantes, que son quienes deben activar la ruta o el protocolo de abuso sexual y remitir, pues en el caso de las instituciones educativas, lo primero que uno hace es remitir a orientación escolar y ahí es donde se activa la ruta. Exactamente, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más por ahí? Vi que alguien más quería aportar algo. Juliet, de pronto. Sí, profe. Sí, señora. Digamos que lo que yo sacaba era que todos somos garantes de derechos, ¿no? Entonces, todas las instituciones estamos en pro de propender y de fortalecer la integridad y el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y siempre vamos a estar apoyados de la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación. Y pues por eso necesitamos estar como todos vinculados en el mismo tema y conocer de lo mismo. Por ese mismo garante de derechos estamos en la obligación de hacer cumplir esos derechos. Entonces es una participación activa la que debemos tener o deben tener los docentes, los colegios y las instituciones en general, públicas o privadas. Y de ahí la importancia con la siguiente pregunta de que los docentes sepan cómo actuar frente a un caso de violencia sexual. No solamente la orientadora o el orientador de la institución, sino que todo el plantel educativo esté vinculado en el tema. Sí, es súper importante primero que haya una ruta, como ustedes lo han mencionado. Siempre tiene que haber una ruta en las instituciones educativas y como tú lo dices, todas las personas que se encuentren en la institución educativa deben conocer esa ruta y ese actuar. Y las campañas sobre sensibilización a la población y cómo pueden acceder de pronto a la atención integral. Listo. ¿Por qué es importante? Bueno, ya lo hablamos. ¿Qué deben brindar las instituciones de salud a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual según la ley? Joana. Deben brindar atención médica de urgencia e integral, examen de tratamiento de ITS, provisión de antirretrovirales en caso de violación o en riesgo de VIH-Sida, evaluación física y psicológica para preservar la integridad de las evidencias, recoger evidencias teniendo en cuenta la cadena de custodia, aviso inmediato a la Policía Judicial y al ICBF, practicar de inmediato pruebas forenses, patológicas y psicológicas correspondientes al proceso penal.
Listo, que es prácticamente todos los pasos que nos habla la resolución 459. Ahí les hiciste un resumen. Y la última pregunta, ¿cómo se involucra el ministro de Protección Social en la gestión de recursos para la prevención de la violencia sexual? Juliet, o todavía, o te quedó la manito arriba. Profe, ¿puedo? Sí, Creo que sí me quedó la manita arriba, pero bueno. Bueno. Dale, Listo. dale. No la puede bajar. Bueno, la idea es que el Ministerio de la Protección Social es garante de todos los temas de salud, ¿no? Entonces ellos son los que dan la cobertura en caso de que haya alguna vulneración con respecto a la adquisición, no es la palabra, frente a la accesibilidad del servicio de salud después de tener una situación de violencia o de abuso sexual. Listo. Entonces ahí ya es todo lo que hemos hablado, que este servicio tiene que ser integral, ¿cierto? Y que tiene que ser intersectorial para este tipo de población víctima. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre la interrupción voluntaria del embarazo o la objeción de conciencia de pronto, por lo que no estuve ayer? Quisieran. Profe, yo más que una pregunta es que quisiera una claridad y es como al inicio del video ayer decías que para la interrupción voluntaria del embarazo se necesitaba hacer, perdón, una denuncia penal. Eso no funciona, digamos, de esa manera con la nueva sentencia de causa justa, porque causa justa lo que dice es como usted hasta la semana 24 puede abortar sin tener que entregar una denuncia penal, ¿sí? De hecho, si en este momento yo estuviese embarazada y no deseara maternar, pues yo puedo ir y tienen 5 días para contestarme y entregarme, pues, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Digamos que con la sentencia anterior a causa justa sí pasaba eso. De pronto no les hice la claridad, pero sí, al final como que lo retomé, pero tienes toda la razón. Ya con la sentencia a causa justa, como tú lo dices, hasta la semana número 24 se tiene el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y como tú lo dices, no pueden pasar más de 5 días sin que se empiece a generar de pronto todo lo administrativo para realizar el procedimiento. Pero listo, gracias por la aclaración. Y sí tienes toda la razón. Bueno, entonces, el tema de hoy es la atención a las víctimas, pero que están enmarcadas dentro del marco del el conflicto armado en nuestro país. Quisiera que viéramos unos videos a modo de reflexión y de introducción al tema e hiciéramos una reflexión sobre los mismos. El silencio es también una estrategia, pero yo estoy segura que muchas mujeres quisieran de alguna forma. Ahí ya están escuchando, ¿cierto?
Sí, señora. Sí, señor. Forma poder romper ese silencio. Hay muchas mujeres, más de lo que creemos y más de lo que se ve en las noticias, que han sido abusadas sexualmente. Pero sí hay muchos silencios, muchos. Todo pasó en elecciones del presidente Uribe en abril de 2002, en el kilómetro 28 vía La Gabarra. Unos hombres guerrilleros pasaron por la finca y nos dijeron: ustedes no han visto nada, y se metieron al campamento de las AUC y los mataron. Se comenzaron a escuchar ráfagas de las armas y nos fuimos para el monte a refugiarnos. Allá escuchamos los insultos de la guerrilla hacia las mujeres de las AUC. Nos dijeron que éramos informantes porque la guerrilla había pasado por la finca y no habíamos avisado. A mi esposo lo persiguieron y lo golpearon. A mí me violaron, pensé que nos iban a matar. Gracias a Dios no puedo tener hijos, y si no, hubiera quedado embarazada. ¿Hay guerra en Colombia? No, No. ¿Está a favor o en contra de la guerra? en contra. En contra. ¿Usted conoce alguna víctima de la guerra? Varias. No. ¿Cuándo va a terminar la guerra? No sé. Son más de 40 años de conflicto armado, en el que grupos armados legales e ilegales han ejercido control territorial y económico en algunas zonas del país, utilizando diversas estrategias para mantenerlo. Acciones que no siempre han sido reconocidas con la atención necesaria por parte de los actores nacionales e internacionales. La vigencia de un sistema social autoritario y patriarcal ha generado un continuum de violencia hacia las mujeres, que pese a la diversidad de contextos, propósitos y finalidades en que ocurre, tiene como base común la dominación y el ejercicio del poder masculino. Si bien las dinámicas del conflicto armado en Colombia han variado en el tiempo, la violencia sexual ejercida hacia las mujeres ha sido constante, y se han creado y recreado nuevas formas de violencias, no solo como efecto colateral o expresión de acciones aisladas, sino como parte de una estrategia de guerra para cumplir objetivos militares de uno u otro actor armado o para demostrar supremacía. Entonces ella ya me contó que la primera noche que ella amaneció, por la tarde le habían puesto una inyección que es que para las enfermedades, pero mentiras. Y por la noche había estado uno de esos con ella. A la brava porque ella no quería. Las violencias sexuales cometidas contra las mujeres han tenido un móvil que no está solo relacionado con la sexualidad del perpetrador, sino con un ejercicio de dominación que en un contexto de confrontación armada redunda en favor de la guerra y de los actores armados que la cometen, como lo ha planteado en su informe de 1997 la relatora especial sobre la violencia contra la mujer. Los soldados violaron a unas mujeres que estaban capturadas. 00 dio la orden de llevarlas a la finca La 35 y allá fueron asesinadas y fueron violadas por 100 soldados. Fueron enterradas allá. Eran como 3 mujeres de la zona. Se ha establecido que las violencias sexuales en el conflicto armado colombiano se cometen en 4 tipos de contextos: de ataque, de control territorial, de privación de la libertad y de intrafilas, y que en estos contextos las violencias han cumplido unos fines en y para la guerra. Entre las finalidades que se busca lograr con el ejercicio de la violencia sexual están la de dominar, regular, callar, obtener información, castigar, expropiar, exterminar, recompensar y cohesionar. Y quedó en embarazo de un guerrillero raso. O sea,
y a la muchacha le hicieron un degrado y le hicieron sacar, o sea, le sacaron el peladito de 3 meses que tenía ya. Por las características de las violencias ocurridas en Colombia, se ha podido establecer que las violencias sexuales cometidas por los actores armados no solo son un crimen de guerra, sino que por la sistematicidad o la generalidad de los ataques en que éstas han sido utilizadas, constituyen crímenes de lesa humanidad y en algunos casos se han dado en concurso con tortura. Igualmente le hicieron la misma operación, la famosa bragueta, y al abrirla, el bebé todavía estaba vivo. Y el bebé estaba vivo y el señor Jay sacó un cuchillo, una puñaleta y se la enterró al bebé en la cabeza. Sobre el tema se han pronunciado el Sistema de Naciones Unidas y el Interamericano. También la Corte Constitucional, a través del Auto 092, señaló que la violencia sexual es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual. No obstante, las cifras de impunidad en casos de violencia sexual siguen siendo alarmantes. A pesar de la identificación de estos patrones y de los múltiples esfuerzos de las organizaciones nacionales e internacionales de mujeres y derechos humanos, la respuesta del Estado, tanto para prevenir como para investigar y sancionar estos casos, ha sido insuficiente y aún persisten obstáculos tanto normativos como prácticos que impiden realizar los derechos de las mujeres víctimas de estos delitos a la verdad, la justicia y la reparación. Ana dijo que no conocía al detenido y que ni siquiera sabía que hubiera habido un muerto. Entonces el teniente la amenazó con ponerle 2 granadas y mandarla 15 años a la cárcel si no decía lo que él quería. Ella se negó a mentir. Entonces, luego de varias horas, el policía que la custodiaba le dijo: mire, es mejor que me colabore porque si el teniente viene le va a hacer cosas peores de las que yo le pienso hacer. Y después le arrimó a los senos un cable conectado a la electricidad e intentó manosearla. Mujeres que habitan Colombia, mujeres rurales, urbanas, afrocolombianas, indígenas, lesbianas, heterosexuales, travestis, jóvenes, niñas, adultas, viejas, desplazadas antes, durante y después del conflicto, habitantes de veredas, habitantes de barrios suburbanos de las principales ciudades del país, cultivadoras de la tierra, amas de casa, desempleadas, enfermeras, prostitutas, artistas, combatientes, maestras, amantes, enamoradas. Mujeres que han habitado el país en medio de la guerra, que han nacido, vivido y algunas han muerto durante el conflicto. Aquellas cuyo proyecto de vida lo ha determinado haber sido víctima de violencia sexual por estar o nacer en Colombia. En el 2002, en el barrio Miraflores de Barrancabermeja, 2 lesbianas fueron violadas presuntamente por paramilitares, según ellos, para mostrarles a estas chicas qué es sentir un hombre. El valor de la vida de las mujeres y el respeto a sus derechos no es el mismo según donde se vive. El valor de la vida y de su cuerpo no ha sido el mismo en el Chengue, en el Naya, el Tigre, en Cimitarra, en las comunas de Medellín, en la Sierra Nevada, en la Gavarra, en Segovia, Río Sucio o Trujillo. No ha sido el mismo para aquellas cuyos cuerpos han sido controlados por el solo hecho de ser mujeres, sometidos a la violación sexual, a la esclavitud sexual, al aborto forzado, a la desnudez forzada, cuyos cuerpos han sido cercenados. En ellas, el valor de la vida ha sido en algunos casos la sobrevivencia y en otros la propia muerte como correlato de la violación o la muerte del ser querido. Algunas, muy pocas, han llevado su caso ante la justicia, han rendido testimonio y hemos aprendido de su palabra para comprender la dimensión de la violencia. Las violencias sexuales que han afectado a las mujeres han ocurrido en cualquier día y en cualquier lugar de las zonas en disputa.
Muchas hemos nacido y crecido con las posibilidades de vivir alejadas del combate, fuera de las zonas de conflicto, sin pautas de control, sin mayor temor a ser mujeres. En cambio, muchas otras, niñas, jóvenes y mujeres, han estado expuestas a la guerra. Un 30 de agosto de 1987, una militante del M-19 es desaparecida forzosamente, torturada y es víctima de violencia sexual. Un 25 de mayo del 2000, una periodista es amenazada y secuestrada, torturada, agredida sexualmente y finalmente abandonada. Entre el 18 y el 21 de febrero de 2000, en El Salado, las mujeres fueron sexualmente humilladas, obligadas a desnudarse y a bailar delante de sus maridos. Varias fueron violadas y sometidas a diversas torturas. Digamos que cuando Hernán Giraldo está con una mujer, una niña por ejemplo de 11 o 12 años, el placer para él era el dolor de ella. Era el dolor de ella en el momento de la penetración. Eso era lo que a él le gustaba. De los presuntos responsables, los hay por responsabilidad material de quien cometió el delito o como autores mediatos por dominio de la voluntad, en virtud de aparatos organizados de poder, por los delitos sexuales que cometieron sus subalternos en contra de mujeres y niñas. Hoy día, nombres como Jorge 40, El Oso, Mancuso, El Tigre, Pitillo, Pita Vázquez, Hernán Giraldo, Eber Velosa, son algunos de los que conocemos y aún queda mucho por investigar. Pues hubo una guerrillera que le decían Daniela. Ella tenía 16 a 17 años. Que la cogimos en un retén falso de la autodefensa, por los lados de la Esmeralda. Pero la cogieron entre 8 hombres. Todos fueron compañeros míos. Y el comandante los obligó a que la violaran. Que si no la violaban la mataban. Pues la mataron de manos y pies. Ella gritaba, decían que la dejaran quieta, que mejor la mataran en vez de violarla. La mataron así de manos y pies, así. Se la cogieron así como en una posición de unos palos y empezaron a entrar, a tocarla y empezaron a hacer el amor con ella. Los 8. Los 8. Ahí ya cuando ya han hecho eso, entonces la mataron. El esfuerzo de las víctimas de violencia sexual por acceder a la justicia debe ser apoyado por un marco que sepa interpretar la magnitud, frecuencia y ocurrencia de la violencia sexual cometida contra ellas. Para hacer efectivo el derecho a la verdad, urge investigar sobre los móviles de esas violencias y determinar las autorías materiales e intelectuales. Establecer que las mujeres víctimas de violencias sexuales lo fueron por ser mujeres, porque había una confrontación armada, porque atacarlas sexualmente le permitía al perpetrador tener control al interior de sus filas, demostrar su supremacía, afectar la moral de sus contrincantes, o porque de esa manera alcanzaba una posición ventajosa con respecto a sus oponentes armados o a otros actores sociales con poder. La reparación deberá garantizar el resarcimiento de las víctimas y las garantías de no repetición. La sociedad colombiana y el Estado tienen la obligación de recordar. Bueno, un poco doloroso toda esta temática. Como vemos, si bien en el transcurso de todos estos años que
En este país hemos estado en guerra. También las mujeres, si se siente la guerra en general, las mujeres aún la hemos sentido más con este tipo de violencia y de crímenes horribles. Quisiera de pronto saber, para ustedes, qué tipo de víctimas lograron identificar que pueden surgir en el marco del conflicto armado y cuáles pueden ser los agresores, según lo que vimos. Profe, pues primero, digamos que esta guerra que se da más que todo en estos pueblos o en estas regiones más apartadas, donde pues de pronto la justicia del Estado no hace presencia, pues obviamente que son víctimas todas las mujeres de todas las familias en estos lugares, porque están vulnerables en cuanto a la guerra, ya sea con un grupo armado o con el otro. O sea, ellos, me aterraba ver esas arengas que tienen, o sea, ellos ya se hacen un lavado de cerebro para hacer el mal, digámoslo así. También, pues, entre ellos mismos, ¿no? Porque vemos que también a estas chicas que hacen parte de las filas, ya sea autodefensas o de guerrilla o llámese el grupo que sea, también pues son víctimas, ¿no? De sus comandantes, de sus jefes, de los que tienen esa autoridad sobre ellos. Entonces yo digo que esto pues lo toca a uno muy a fondo, ¿no? Porque pues uno de pronto escucha noticias, pero pues no, la verdad no había visto algo así como tan de cerca o tan de lleno, no le ha puesto cuidado y sí siempre afecta. Yo digo que las víctimas somos todas, ¿sí? Que no estemos ahí y pues eso no quiere decir que porque a nosotras no nos ha pasado, o sea, el género sí está muy vulnerable, aunque bueno, digamos la verdad, estamos hablando de mujeres, pero pues ahorita la vulnerabilidad es a todos los seres humanos. Sí, ya no se está, o sea, no se respeta, no, ya no hay, digamos, esa clasificación solamente de mujeres o niños, sino está pasando en muchas otras esferas. Entonces yo digo que en las víctimas de violencia sexual son todos, digo que son todos. Obviamente que sí se refiere más a las mujeres, claro, pero pues hay niños y en todo este conflicto armado se ve de todo. Y pues hablando del conflicto, ¿no? Porque pues digamos que aquí en las ciudades también se ve y se está viendo de pronto en los contextos educativos. Se está viendo en todo lado, infortunadamente, profe. Muchas gracias. Gracias, Olga, por tu aporte. Edilberto, tiene la manito arriba. Pues sencillo, como pues lo muestra la estadística, que en su mayoría son mujeres, niñas, pero hay algo que me llamó la atención, es que no sé cómo tomen en esa parte lo de agresión sexual, porque a uno de los militantes, un comandante lo está obligando. Entonces, eso puede ser una forma también de violencia que haya hacia el hombre, porque a él le están obligando a que viole a las muchachas de donde estaban. También hay víctimas hombres, sí, tienes razón. Sí, tienes toda la razón. Hay más de un tipo de víctima en medio del conflicto. Vamos con Diana, luego Joana y finalizamos con Andrea. Bueno, en tanto a quiénes son los que realizan esta serie de actividades, vimos que son todos aquellos que tienen un rol de poder, ya sean fuerzas militares alzadas en armas o fuerzas militares que se suponían deberían de defender a la población.
hay algo, y es que en el legado de la Comisión de la Verdad se deja un capítulo extenso, el primer capítulo a nivel mundial, donde se reconoce a víctimas de abuso sexual a las comunidades LGBTI, que fueron unas víctimas muy que no habían sido reconocidas mundialmente. Digamos que Colombia hace una diferencia en empezar a reconocer estas víctimas de acuerdo al conflicto armado, por el simple hecho de tener un pensamiento o una ideología diferente en su ser, fueron abusadas. Entonces, ahí se empieza a hacer una diferencia, y es una de las cosas que nos deja el legado de la comisión. Súper, muchas gracias por tu aporte. Entonces tenemos mujeres, tenemos hombres y tenemos también la comunidad LGBT. Entonces continuábamos con Joana, creo, y Andrea. Andrea. Sí, profe, pues sin duda alguna, como que en el marco del conflicto armado hubo y sigue habiendo un montón de afectaciones que se da también, pues, sin lugar a duda, hacia las mujeres, ¿no? Denunciar en las zonas rurales es muy complejo, ni siquiera la JEP ha logrado todavía evidenciar el montón de casos que hay, porque pues es muy complejo el acceso, ¿no? Y frente a lo que decía el compañero y la compañera, es como de acuerdo, digamos, no solo pasa en que los hombres no se visibilice la violencia que hay también para con ellos, no solo pasa en el marco del conflicto armado, pasa naturalmente en una ciudad como Bogotá, donde si denuncia, pues el machismo todavía es bárbaro, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se iba a dejar? ¿Pero cómo se le ocurra si usted es un hombre? Eso no tiene nada que ver. Independientemente del sexo, pues pasa, ¿sí? Y creo que sí tiene que haber como una serie de herramientas que desde los colegios, lo que hablábamos en la clase anterior, desde los colegios, pues como que se reafirme esto, ¿no? Ninguno está exento, ninguna, claramente pues a las mujeres sí se visibiliza más, nos pasa más y demás, pero a los hombres yo considero que puede haber una barrera de acceso siempre para con ellos, ¿no? Porque como, pero pues ¿qué hace un tipo denunciando? O sea, sí, y la gente suele como reírse de eso y yo digo como, es bárbaro, ¿no? Porque son seres humanos, porque también les pasa, porque las condiciones no son buenas para con ellos y para una es complejo, pues imaginémonos un poco para ese escenario, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Andrea también tenía la manito arriba. ¿No? Listo, entonces retomemos un poco, según sus aportes. Entonces, se pensaría, como nos decía de pronto, creo que fue Diana, que las fuerzas militares y la policía serían los encargados de hacer una protección a la población, pero vemos que también existen casos que desde este tipo de organizaciones son los victimarios y los agresores. También nos dimos cuenta que a pesar de que yo elija ser parte de alguna de estas organizaciones, de ELN, de la guerrilla como tal, también puedo llegar a ser víctima de ellos mismos o incluso de la oposición. Em, pero también pudimos notar que hay varios tipos de víctimas. Entonces, como las cifras nos dicen, principalmente mujeres, pero también hay niños, hay niñas. También vimos un caso en el video de dos chicas que eran lesbianas, que también fueron víctimas. Y también, como nos decía Edilberto, hay casos de hombres como el que nos daba el ejemplo del video y un montón de ejemplos más, de casos más. Mm, Teniendo en cuenta ese tipo de víctimas, dice Ruth, igual después de ver esto y con todo lo que hemos aprendido en este curso, me conmociono demasiado. Para mí sigue siendo muy doloroso. Para mí sigue siendo muy doloroso
como ver este tipo de violencias, no solo porque me toca desde ser mujer, sino también desde mi formación profesional de enfermería, que es como el cuidado a la salud. Es demasiado fuerte. Yo puedo hablar de estos temas, no sé, un montón de veces al mes, pero todos los días me sigue tocando. Cada vez que uno ve una noticia, no sé si de pronto escucharon lo del colegio de Suba, y un montón de casos más que se presentan tanto en educaciones educativas como en cualquier otro tipo de organización, son demasiado dolorosas cada vez que se reporta un feminicidio, también con esos casos de explotación sexual infantil, como lo que está pasando con la gentrificación en Medellín, todo eso es demasiado doloroso. Pero bueno, estamos en el camino, comenzando con los que estamos aprendiendo a identificar y a sensibilizarnos en este curso. También hace parte de educar y sensibilizar a todas las personas que nos rodean, a nuestra familia, amigos, conocidos y compañeros de trabajo. Listo. Ya después de esto, Andrea, es que Andrea tenía la manito alzada. La violencia se ejerce, como decía mi compañera, aprovechando el poder. Sí, tienes razón, era lo que veíamos cuando hablábamos como de las definiciones. Por lo general, siempre es de una persona que ejerce poder sobre otra, bien sea un poder que le da ser mayor, bien sea un poder que le da eh, em, dentro de las organizaciones, toda la jerarquía, ¿sí? Además, la vulnerabilidad aquí se afecta a las mujeres y las niñas. También estas personas deben tener diagnósticos mentales, ¿sí? Y sobrevivientes de traumas que deben tratarse. Sí, Andrea, tienes toda la razón. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, les decía, tratando de pronto hacer como esa definición bien de cuáles son las víctimas dentro de el conflicto armado, también eh, gracias a hacer de pronto esa diferenciación, tenemos también unas conductas a seguir. Entonces, súper importante, encontré este documento que me parece que está muy, muy bien explicado. Si tienen de pronto la oportunidad de leerlo todo, es este documento de los lineamientos de atención psicosocial para víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Que me parece chévere este documento, que así como nosotros acabamos de hacer una diferenciación, identificamos qué tipo de poblaciones se encuentran siendo afectadas dentro del conflicto armado por este tipo de violencia. Este capítulo trata, este documento trata por capítulos cómo se debe manejar según ese tipo se me fue la idea, según ese tipo de víctima, ¿sí? Seguir ese tipo poblacional. Entonces, hablamos el capítulo 5, mujeres víctimas de violencia sexual, en el capítulo 6, niños, niñas y adolescentes, en el capítulo 7, personas con orientaciones e identidades de género no hegemónicas, víctimas de violencia sexual, y en el capítulo 8, hombres víctimas de violencia sexual. La idea es que ustedes se dividan en 4 grupos y cada uno de los grupos trabaje cómo debe ser el manejo según el grupo poblacional. Entonces leen el capítulo que les corresponde y hacen una presentación breve sobre cómo se debe hacer la atención. Ya les subo acá el, el capítulo. Esperen, voy creando las salas para que ustedes... Yo no les estaba mostrando mi pantalla. Ay. Ya les dejo el documento en la carpeta. Entonces, venga, les muestro rápidamente el documento. Este es el documento. Estos son los capítulos. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y este es el documento. Son los lineamientos.
¿De pronto hay alguno que quiera trabajar en un capítulo en especial para asignarlo? Pues, profe, si quieres, asígname un capítulo. Profe Edilberto, pues en el de los hombres sería interesante. Listo. Gilberto, entonces sería el 4, ¿listo? El capítulo 4, que es el de los hombres. Así en el orden que aparecen en el documento, así son los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Entonces iba a ver acá. Ustedes pueden ver cuántas personas están conectadas y me cuentan, porfa. 21, profe. Listo. 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Lady ya tocaría el 2. A la 2, 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Profe, ¿me puede recordar, por favor, los capítulos? Los capítulos, entonces, el primero es sobre violencia en mujeres, ¿sí? Todo lo que tiene que ver como la atención a mujeres. El segundo, niños, niñas y adolescentes. El tercero va a ser personas con orientaciones e identidades de género no hegemónicas. Y el cuarto, hombres víctimas de violencia sexual. Profe, si quieres, puedo trabajar el de orientación sexual. Tú eres Joana. Sí, señora. Me aparece Joana por acá. Joana. Entonces, ese sería el tercero. Voy a llamarlos a cada uno. ¿Listo? Luisa, Fernanda, ¿te pareces en el grupo 1 estás bien? Sí, señora, gracias. Listo. Claudia Quintero. Grupo 1. ¿Uno? Sí. Vale, Claudia gracias. 1. Vale. Juliet Acosta, estarías en el grupo 1 también. Sí, señora. Diana Daza en el grupo 1 también. Sí, señora. Entonces ahí ya tendríamos 1, 2, 3, 4. Está, no sé quién no se puso nombre, invitado, quién aparecerá como invitado. Y Ruth también quedó en el grupo 1. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Olga Lucía está en el grupo 2. Lady grupo 2. Laura grupo 2. Jessica grupo 2. Ana María grupo 2. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí. Lady González, ya nos tocaría grupo 3. Joana, grupo Listo. 3. Andrea, grupo 3. 3, 4. Me falta alguien en el grupo 3. Creo que acá sobra Heidi. 1, 2, 3, 4, 5. No, ahí están todos. Profe, ¿yo puedo estar en el grupo 3? 5, Ana María. Sí, ¿cuál sería? ¿Cuál es tu nombre? Lady Patiño. Lady González. Es más arriba, No, profe. arriba, Lady. El grupo 3. Sí, señora. Sí. 4. 2, 3, 4, 5. Sandra, te tocaría Sandra Rocío Prieto, grupo 2. Listo. Grupo, ay, no, la mandé para Sandra Rocío Prieto, toca grupo 4. Listo. El resto, a ver, miramos grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedaron muchos en el grupo 4.
Heidi, Alejandra, ¿me habías dicho de quedar en algún grupo? Listo. Uno. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Yo creo que ya más o menos quedaron los grupos. ¿Alguien quedó sin grupo? 2, 3, 4. Listo. Según esto ya quedaron todos asignados. Ya le subo acá el documento al Drive. Deme un segundito.
David, ¿no has podido ingresar a ninguna sala?